Buenas noches. Vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Espíritu de Consolador, te pedimos que derrames la gracia de tu bendición, tu calor, tu hermosura, tu fragancia sobre esta conversación. Te pedimos que santifiques nuestras intenciones, nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos ser dóciles a tu voluntad y así seamos moldables a la imagen y semejanza del Hijo y del Padre, que podemos reflejar la Trinidad de nuestra alma. Pedimos todo esto por tu gloriosa intercesión. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Sí me oyen, verdad? Ok, esta vez sí. Muy bien, ¿cómo han estado? Qué bueno volverlos a ver. A mí se me hace como que ya pasaban como 2 meses. Parece que sí, ¿verdad? Sí, hace tiempo. Qué bueno que podemos reunirnos otra vez. Bueno, Padre, ¿quiere que hagamos un recorderis o usted quiere empezar con preguntas? ¿Usted recibió preguntas de alguien? Sí. Muy bien. Recibí preguntas de Martita y Alcides. Ok. Tengo 2 preguntas. Si el padre de una familia fallece y el hijo mayor, ¿quién tendría la autoridad en caso? ¿Es casado? ¿Sigue siendo quien lo reemplace, viva o no con ellos? Es la primera. Es el hijo mayor, ¿verdad? Sí. El hijo mayor. Y la segunda, si fallece el padre y los hijos mayores hombres, ¿son gemelos o mellizos? Pregunta. Qué interesante. Bueno, recuerden que estábamos hablando en la jerarquía de la autoridad y veíamos, y eso lo vamos a repasar un poquito esta noche, que recae cuando es el fallecimiento o la ausencia del padre, que es la cabeza de la familia, recae la responsabilidad sobre el hijo mayor. Y si son gemelos, pues se van a compartir, pero de todas maneras hay uno que es mayor, ¿verdad? Entonces, el que nace primero. Entonces es siempre sobre el hijo mayor, y en caso de que fallezca el padre, pues está el hijo mayor, y si fallece el hijo mayor, pues el siguiente varón de la familia. Y si son solo mujeres, pues entonces quedaría la madre con la ayuda de la hija mayor. Sería una responsabilidad compartida. Sí. Una muy buena pregunta. Debe ser que están haciendo papel ahí mirando a ver a quién le tocaría hacer qué según en cada caso, ¿no? ¿Quién se Sí. quede con la autoridad? Sí. Bueno, pues yo creo que sería importante que recordáramos un poquito lo que hicimos el mes pasado, y también pues para los que nos están viendo en este momento por el live stream y o que están por primera vez escuchando las charlas. Este tema es la jerarquía de la autoridad. Cómo nos afecta esta jerarquía de la autoridad en nuestra vida espiritual, y nos hemos dado cuenta de cuán importante es tener de este conocimiento, porque cuando no tenemos mantenemos esa jerarquía, entramos en desobediencia y por lo tanto se van abriendo puertas en la vida espiritual al enemigo, porque él lo que quiere es que no tengamos ninguna autoridad, que no sigamos ninguna ley, que no tengamos ninguna regla, y nos hace desobedientes en la casa doméstica, en la casa del Señor, en la iglesia doméstica, en la iglesia del Señor, y por lo tanto vemos todo el caos que está creando precisamente cuando se rompe pues esa jerarquía de la autoridad. ¿Quiere que continuemos entonces a partir de ahí? ¿Avanzamos? Sí, bueno, por favor. Recuerden que lo que estábamos hablando también es basado en un diagrama que nos dieron de cómo está distribuida la jerarquía de la autoridad, y ya íbamos por la mitad. Yo creo que hoy alcanzamos a llegar a otra tercera parte de esta otra mitad para terminar tal vez el próximo mes. Esperemos, vamos a ver, al menos con lo que tiene que ver con la jerarquía de la autoridad. Entonces, para tener en mente, para lo que vamos a hablar en esta noche, es importante recordar esto. Los demonios atacan el proceso del razonamiento para destruir la integridad. Eso ya lo habíamos visto, que ellos siempre nos van a atacar en el razonamiento, porque a nosotros primero nos gusta tenerlo todo aquí en la mente y estarlo pensando una y otra vez. Y ellos insisten en que nosotros razonemos mucho antes de dar un paso hacia la obediencia o hacer algo que tenemos que hacer, porque precisamente quieren destruir ellos la integridad. Cuando nosotros dejamos que ellos hagan esto, es lo que les va a facilitar a los demonios para que ellos tengan acceso a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. De ahí que habíamos visto que tenemos que tener mucho cuidado cuando viene una emoción, una reacción. De repente tenemos que ver de dónde viene esto, ¿no? Por eso vemos a veces reacciones exageradas,
que uno dice, pero ¿cómo por una discusión tan pequeña llegó a terminar en algo tan grande, ¿no? También veíamos que los demonios no saben lo que nosotros estamos pensando, pero sí saben cómo nosotros reaccionamos a esos impulsos de las diferentes emociones que ellos tratan de incitar en nosotros. Estos ataques tienen como meta entonces dominar precisamente nuestras emociones, bloqueando por completo la razón. Necesito que tengan esto en cuenta para lo que vamos a ver más adelante. También hablábamos de los derechos, en la última vez que estuvimos hablando de los derechos que tiene cada persona, hablábamos quién tiene derechos sobre qué, como católicos, como cristianos, y decíamos que los derechos son todos los mecanismos legales que protegen a los individuos, que los deberes son obligaciones que deben cumplir, que se deben cumplir para poder ejercer esos derechos, y era importante tenerlos en cuenta, especialmente en la casa. Cuando escuchamos a los hijos o a alguien en la casa decir, es que yo tengo derecho a, pero se nos olvida que también tienen un deber para con. Los derechos y los deberes se crean para procurar entonces la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos a nivel de país, de una ciudad, pero también a nivel dentro de la familia y por lo tanto también dentro de la iglesia. Veíamos también que una de las formas como el demonio está atacando hoy en día más frecuente al ser humano es haciéndole creer que el hombre es completamente libre y no necesita de seguir de ninguna regla, ninguna ley, y por lo tanto no debe cumplir con ninguna autoridad a ningún nivel. Y en el momento en que el enemigo ya convence al ser humano de que es libre y puede hacer absolutamente todo lo que quiera y no tiene ningún límite, empieza el caos. Esos son los puntos que quisiera que tuviéramos en cuenta de lo que vimos la última vez para poder nosotros avanzar con el diagrama que teníamos. La última vez habíamos llegado, vamos a hacer un resumen, habíamos dicho que Dios es la autoridad absoluta, que Él es el que tiene todo el poder y que de Dios tenemos nosotros dos tipos de leyes, está la natural y está también la divina, y que por ley natural cada uno de nosotros, cada persona, tiene dominio sobre qué. Veíamos que teníamos dominio, control, poder sobre nosotros mismos. Que es precisamente yo creo que la parte que dejamos de últimas, ¿no? A veces queremos controlar al otro, lo que está afuera, lo del vecino, en la iglesia, pero no controlamos nuestro propio yo. Y lo primero que tenemos que mirar es el control que tenemos nosotros con nosotros mismos, porque es la clave para poder tener control sobre todo lo demás que está a nuestro alrededor. Veíamos también que como personas, cada uno tiene por esta ley natural un dominio, una autoridad sobre los objetos y las cosas a las que le pertenecen a la persona. También veíamos que si una persona es, por ejemplo, tiene dos tipos de acuerdo a su función. El cabeza de la casa, hablábamos eso de la última vez, casi siempre es obviamente el esposo y la función que tiene él como hombre, como cabeza, como líder, como autoridad, pero también las obligaciones y los deberes que tiene él para mantener el orden en la casa. Y hoy quisiera, porque yo sé que la vez pasada hablamos un poco acerca, el padre lo habló muy hermosamente también hace un mes, cuando estábamos hablando de cómo se pasa esta autoridad, por ejemplo, de las hijas que están en la casa, cómo se pasan esa autoridad al esposo, y se pasa a través del sacramento del matrimonio, cuando el padre hace la entrega oficial de esa hija en la iglesia, en el momento en que entrega la mano, le está entregando a su hija a este futuro esposo, y cuando le quita el velo, ¿verdad?, es señal de autoridad sobre ella, y el padre está entregando esa autoridad que ahora viene siendo completamente del esposo. Y yo quisiera que fuéramos un poquito, padre, para que habláramos en este diagrama que estamos viendo, quién es realmente el que es cabeza de la casa. Porque hay diferentes circunstancias, ¿verdad? El cabeza de la casa generalmente en un hogar normal es el hombre, el esposo, el que es la cabeza, pero algunas veces se presentan diferentes circunstancias cuando el esposo ya no está, cuando hay alguna separación, pero el esposo, el cabeza de la casa, es generalmente el padre, y él tiene una autoridad sobre todos los que viven en esa casa. Y aquí particularmente dice que tiene una autoridad sobre todos los que viven en la casa como católicos practicantes, y que él tiene la obligación de dar una orden sobre ellos, tiene autoridad sobre cada uno de ellos. Y le hablaba al padre y le decía que aquí yo creo que es la parte en donde hay como una gran grieta en la funcionalidad que tenemos de las familias hoy en día.
porque la mayoría de las veces en las parejas, en las familias, hay diferentes situaciones. Por ejemplo, aquellos que creen que son un matrimonio porque viven en unión libre por mucho tiempo o porque han estado casados por el civil por mucho tiempo, pero no tienen ellos el sacramento del matrimonio. Entonces ahí tendrían una autoridad a nivel natural para las cosas que tienen que ver legalmente, pero no en cuanto al sentido de la autoridad que se adquiere como esposo, porque nadie le ha entregado esa autoridad oficialmente a ese esposo. ¿Sí estamos entendiendo todo esto? Bien. Entonces, cuando hay una disfuncionalidad que, por ejemplo, se inicia de esa manera, otro aspecto que se ve es, por ejemplo, cuando los hijos ya creen que son adultos o no siendo adultos, empiezan a adoptar cosas que no son de un hogar católico y los padres empiezan a ceder a lo que los hijos están trayendo en la casa. Por eso era importante que nosotros viéramos acá que quien tiene la autoridad, la cabeza, es la cabeza de no cualquier hogar, es de un hogar católico. Y esta persona como líder, como cabeza, tiene que asegurarse de que todo lo que se está haciendo en la casa sea verdaderamente digno de un hogar que se dice ser cristiano católico. No sé si usted quiera agregar algo ahí en ese punto que es bien importante. Sí, simplemente estoy pensando como en situaciones cuando una mujer nunca se casa y entonces estaba pensando yo tengo una tía que nunca se casó y vivió bajo el techo de mi abuelo, era hermana de mi abuelo y después se fue a vivir con un sobrino y estaba pensando más o menos dónde ella queda, pero no queda muy bien. Sí. Ahí podemos hablar con ella cuando terminemos la primera parte, porque vamos a ver también de las personas solteras y vida consagrada y los diferentes niveles que hay de consagración, ¿verdad? Pero en este tema de la familia, el cabeza de la casa, ¿por qué quería enfatizar esto? Porque, por ejemplo, los papás, y aquí es donde es bien difícil, a veces dicen, es que es difícil controlar a los muchachos hoy en día, yo mejor lo dejo que siga haciendo las cosas que está haciendo y empiezan a aceptar las cosas que no son católicas que están haciendo los muchachos, ya sea la drogadicción. Algunos padres algunas veces dicen, pues para que se vaya y yo no sepa en dónde esté, mejor que venga con sus amigos y hagan lo que van a hacer aquí en el basement de la casa. En este momento en que un padre de familia reacciona de esa manera o dice algo como eso, está cediendo su autoridad moral y espiritual y ha abierto la puerta para que entre el enemigo en ese momento. Porque como hogar católico se supone que debemos de seguir todas las enseñanzas de la iglesia y el que está cuidando la cabeza está asegurando de que no haya nada en su hogar que no sea verdaderamente el Señor. Es por eso que nosotros como padres tenemos tantas reglas en la casa, tenemos los horarios, tenemos qué se puede ver, qué no se puede ver, qué música se puede escuchar, que muchas cosas que los muchachos dicen que aburridos que son papá y mamá, pero el que está haciendo eso está haciendo lo correcto porque está cuidando todo lo que el Señor le ha confiado para su hogar y para su familia en cuanto a lo que tiene que ver la autoridad moral y espiritual. En esta conferencia particular en la que les había contado que participé, el sacerdote que nos dio la conferencia hacía mucho énfasis en esto. Yo creo que dio 3 de las charlas que nos dio él, creo que fueron 5 o 6, 3 de esas charlas fueron basadas sobre esto, porque es un tema muy importante, especialmente porque él decía que cuando le llegaban algún caso de alguna dominación espiritual o algún tormento espiritual de alguna índole, tendrían que irse a mirar, bueno, esta persona tiene sacramentos, ¿qué está sucediendo en la casa? Si los padres están permitiendo que los hijos que viven en unión libre vivan en unión libre bajo su techo en su casa, tienen el permiso para hacerlo. Y aquí viene la otra parte, cuando algunos dicen, bueno, pues al menos que se casen por lo católico y van y apoyan la unión católica, les celebran el matrimonio como si fuera un matrimonio por la iglesia y se empieza a resquebrajar el formato de autoridad moral y espiritual que debe haber en cada casa. Yo pienso que ese es uno de los temas un poco más delicados de tratar, especialmente en estos tiempos en que muchas familias dicen, al menos se casó por el civil, y no nos estamos dando cuenta de que en ninguna parte el Señor dice, al menos
cásense por el civil y denle al menos al César lo que es del César, sino que es muy claro como lo que escuchábamos el domingo en el Evangelio, ¿verdad? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No sé en su experiencia, Padre, ¿cómo ha visto usted este punto en particular? Sí, pues últimamente lo que he visto es de que, por ejemplo, los jóvenes tienen una tendencia de no querer casarse por la iglesia, no quieren como entrar en ese compromiso solemne. Entonces, usualmente quedan viviendo juntos o se casan por el civil, pero luego después tampoco se van a la casa. O sea, se van a vivir con la mamá y el papá de la muchacha o del muchacho. Y luego empieza también como un desorden de consejos y autoridad a un nivel natural, pero creo que también tiene implicaciones sobrenaturales. Porque, por ejemplo, yo conozco una muchacha que se fue a vivir con su novio, se embarazó, se fueron a vivir con la mamá y el papá de ella, y después ella pues tenía para que los abuelos cuidaran al niño, y luego hubo como un descuido como ella nunca asimiló realmente su papel como mamá, porque los abuelos empiezan a crear al hijo como su manera. Y entonces, por ejemplo, ella nunca asimila su papel como mamá, ella todavía se maneja como una hija unida con otra persona. Esta persona también se vuelve como un tipo hijo, y ahora los abuelos están criando como a una casa completamente como realmente sin este nivel de autoridad. Y hay un desbalance total, porque luego Sí. los hijos empiezan a pensar, ¿y a quién le tengo que hacer caso yo? ¿A papá, a mamá, a los abuelos o a quién tengo que yo obedecer? Y quisiera traer a colación un ejemplo, para que lo veamos, que así como es en la vida espiritual de la iglesia, también sucede en la vida espiritual de la iglesia doméstica. Primero, para decir que para poder dar una orden, por ejemplo, si yo quiero orar con fuerza y decir que salga todo lo malo que está aquí, el espíritu de mentira, lo que sea, yo tengo que tener una autoridad moral y espiritual para hacerlo. Pero si yo he sido partícipe de una desobediencia en donde he permitido que algo entre a mi casa, no tengo la autoridad moral y espiritual para poderlo sacar. Y ahí es donde vienen muchas de las complicaciones que hay en los hogares hoy en día. Cuando usted dice autoridad moral, ¿está hablando de, por ejemplo, su estatus dentro de este esquema? Sí. Sí, ok. Entonces, como por ejemplo el papá. Autoridad moral, por ejemplo, de que si la mamá o el papá han dicho sí a el pecado del hijo o de la hija y les parece bien y lo aplauden y lo traen dentro de la casa, están cediendo en su autoridad moral y espiritual. Entonces, dice, para poder tener autoridad sobre algo que sea espiritual, que sea negativo, que esté afectando a la casa, se necesita tener una autoridad. De lo contrario, no va a poder tener autoridad espiritual para sacar lo que quiera que sea que está afectando a alguno de los hijos o algo en particular en la casa. Se debe tener autoridad sobre el demonio o sobre la persona o sobre la cosa que está afligiendo el demonio. Por eso decíamos en la última vez, por ejemplo, si alguien tiene un problema con la computadora del vecino, no puede venir a decir, padre, por favor, hágale una bendición que es la computadora del vecino. El dueño de esas cosas materiales, es el que tiene que buscar esa bendición, ¿no? Miren cómo es de detalle todo esto que tiene que ver con la autoridad, no que cualquiera venga porque yo soy buena gente, le quiero coger algo de otra persona y traerle la bendición. Incluso, por ejemplo, nos enseñaban que cuando se va a hacer una bendición de una casa o de un apartamento, se debe preguntar quién es el dueño, quién vive ahí, ¿hay permiso o no hay permiso para poder entrar para hacer una oración en ese lugar en donde se va a hacer la oración? Sí, eso es interesante porque, por ejemplo, que yo cuando voy a bendecir una casa, es cuando empiezo al final de la bendición, cuando rozo la casa con el agua bendita, se le pide al papá que me dirige por toda la casa donde voy a ir donde voy rozando la agua bendita. Sí. El cabeza es el que está abriendo la puerta, está diciendo, sí, venga y quiero que entre esta bendición.
Entonces quería traer a colación esto de que nos decía el sacerdote. Por ejemplo, el obispo tiene la autoridad sobre todos los católicos de esta diócesis. Tiene autoridad sobre toda la diócesis y, por ejemplo, tiene tal autoridad que decía el padre, si los obispos quisieran, podían exorcizar su diócesis de todo demonio de aborto, por ejemplo. Ellos pueden hacer ese tipo, ¿cómo será el poder que tienen? Que pueden hacer ese tipo de exorcismo para toda la diócesis. Y tienen un poder que ya habíamos hablado un poquito antes, es delegado hacia los sacerdotes y de una manera particular, no sé si ustedes recuerdan, yo no estaba aquí todavía, pero por ejemplo cuando el padre Putnam fue asignado como párroco de San Marcos, hubo una ceremonia especial en donde se vino a hacer la instalación del párroco con el obispo. Esa ceremonia, esa celebración es muy importante no solamente por lo que pasa después, es por lo que pasa adentro. Tiene tanto detalle porque el obispo, que es el que tiene la autoridad sobre toda esta diócesis, en esa ceremonia le está diciendo a toda esta comunidad que pertenece a esta parroquia, estoy delegando mi autoridad sobre este sacerdote y ahora es como párroco, ¿verdad? Por eso todos tienen una instalación. Y en una ocasión yo participé en una instalación en donde hay un documento que se lee, ¿verdad? Y es donde dice, por ejemplo, en esta instalación particular, el obispo está sellando todas las puertas, todas las ventanas, está haciendo una oración sobre lo que el sacerdote va a tener autoridad. Y luego pide que haya un testigo, puede ser un familiar o alguien de la comunidad, que firme lo que el obispo le ha acabado de encargar al sacerdote que se cumpla. ¿Ustedes se imaginan eso? Se parece como al matrimonio, ¿no? Sí. Que los que el matrimonio tienen una pareja que son testigos de este intercambio de votos y de esta nueva autoridad que está adquiriendo el uno sobre el otro en el sacramento del matrimonio. Y quise hacer colación sobre esto, traer esta colación, porque cuando el obispo le está delegando la autoridad al sacerdote, al párroco, le está delegando autoridad hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, si se necesita que el sacerdote necesite hacer un exorcismo menor o algo así, no puede él solo hacer esa oración. Necesita un permiso especial del obispo. O cambiar el horario de la misa el domingo. Sí. O cuando va a cambiar el horario de la misa, tiene que tener un permiso especial. Si se cancela la misa, sí. Si se cancelan las misas o lo que sea. Nadie sabe cómo funciona esto y siempre culpan solamente a los sacerdotes, pero ellos mantienen una obediencia en absolutamente todo, porque también al final tendrán que ellos darle cuentas, no solamente al obispo, pero también a Dios de la comunidad a la que ellos están pastoreando. Entonces, de la misma manera, en la familia, el padre, el esposo, el varón, el hombre que es el líder de la casa, tiene una responsabilidad sobre sí muy grande, que tiene que asegurarse, así como los sacerdotes tienen que asegurarse de que lo principal es celebrar los sacramentos, que las personas tengan acceso a la celebración eucarística y de los sacramentos, así los esposos deben asegurarse de que a nivel espiritual su familia que está liderando tenga acceso a todas las cosas que tienen que ver con las cosas de Dios. De ahí que es difícil a veces, precisamente por el desorden que hay, cuando algunas veces algunas familias vienen a decirle a los sacerdotes, bueno, ¿y qué hago? Mi hijo decidió casarse solo por el civil, ¿voy o no voy? ¿Qué cree usted que tiene que hacer la familia? Mejor dejo que sea usted el que conteste eso. Bueno, la realidad es difícil, pero es que uno no puede dar testimonio a una mentira. Entonces, por ejemplo, si un católico cuando es recién bautizado entra en una realidad, es una persona jurídica y recibe derechos y deberes. Y parte de su deber es de casarse como la fórmula de la Iglesia lo pone para todos los católicos, que es enfrente dentro de un templo, de frente de un ministro de la Iglesia, a no ser que hayan pedido permiso del obispo para que se celebre la misa, se celebre la ceremonia de otra manera, como en los casos cuando un católico se casa con un bautista, un protestante o un judío, que se pueden casar afuera de la iglesia en otra ceremonia. Pero en esos casos los papás
si no se ha dado permiso, entonces están dando testimonio están dando testimonio a algo que no es verdad. Una mentira. Una mentira, sí. Y por eso por eso quería que fuera el padre, para que no digan, es que Rosa cómo se inventa de cosas, ¿verdad? Los padres tienen que tomar una terrible y dura decisión, pero es por el bien espiritual de sus hijos, de que si deciden casarse por el civil y no por la iglesia, los padres no pueden asistir a esa celebración. No pueden. Porque es como si estuvieran apoyando, yo lo llamo un suicidio espiritual. ¿En qué sentido? De que en el momento en que la autoridad moral del padre o de la madre apoye, el hijo difícilmente va a poder reconocer la importancia del sacramento del matrimonio y va a ser muy difícil que él venga a la Iglesia Católica después, porque la autoridad moral y espiritual de los padres lo apoyaron, le abrieron la puerta haciéndole pensar lo que cree el mundo, o sea, se está cumpliendo con lo del mundo, dándole al César lo que es del César y que ya por lo menos hay una unión por lo civil, es una unión por lo civil, pero no una unión sacramental. Empieza a resquebrajarse toda esta autoridad moral y espiritual. Y eso es difícil de escuchar, especialmente para ponerlo en práctica cuando es lo único que escuchas, pero la iglesia da muchas oportunidades para que la gente puede buscar una manera legal de cómo hacer las cosas, pero una manera también como pastoral, por ejemplo, si hay una razón necesaria por qué este individuo está buscando casarse con esta persona nomás y no por el civil. Se puede pedir una dispensación o un Si es que permiso. no va a ser consumado el matrimonio, Sí. es que ese es el detalle. Ahí es donde quiero que nosotros expliquemos un poquito, padre, porque creo que es importante explicar todas las cosas. Por ejemplo, digamos que hay una persona católica, practicante, ¿verdad?, que desea casarse con una persona que es bautista. La persona que es católica, cuando ya están ellos formalmente en su compromiso que se quieren casar, la persona católica cuando viene a la iglesia tiene que venir a hablar con el padre porque el obispo debe dar un permiso a la persona que es católica para casarse con uno que no es católico. Ojalá y muchos estén escuchando esto porque hay los casos últimos que nos han llegado a nosotros que tienen que ver con anulaciones y todo esto, ha habido mucha confusión y simplemente les han dicho no se pueden casar, como todo lo que dicen los medios de comunicación de la iglesia, que ellos hablan de lo que ven afuera pero no de lo que realmente hay adentro, ¿verdad? Y si es una persona que nació en otra fe, en otra denominación de fe, no hay ningún problema, puede recibir un permiso del obispo en donde, ¿qué dice ese permiso? Que este católico se puede casar con esta otra persona que no es católica, pero hay un juramento y un compromiso muy grande. ¿Cuál es, padre, el que está adquiriendo la persona que no es católica? Bueno, que entren en lo que la iglesia reconoce que es un matrimonio, que es para toda la vida y está abierta a la vida para la procreación y educación de los hijos, y la educación de los hijos juran que la persona católica puede vivir su fe en su totalidad y con el compromiso de educar a los hijos en la fe, que es decir, que los hijos van a crecer dentro de la Iglesia Católica. Ese es uno de los puntos más importantes para mí, que cuando están firmando esto, se están comprometiendo a que los hijos que nacen de esa unión van a ser criados en la fe católica y la van a profesar hasta cuando ellos cumplan la mayoría de edad. Miren qué hermosa que es nuestra iglesia, que realmente vemos que es una madre, ¿verdad?, porque nos está cuidando, y maestra porque nos enseña y nos cuida en la fe y nos acompaña. No es como que otros dicen, es que lo que la iglesia está enseñando es que es muy distinto. Por ejemplo, si una persona se está casando con alguien que es católico pero está en desobediencia, eso es otra historia muy distinta, porque ahí ya se necesita es que la persona venga a clases de rica, ser catequizado, para que vuelva a recuperar el conocimiento de su fe, o lo que no recibió, que lo puedan recibir. Muchas veces también cuando estas parejas que se están casando con alguien que no es católico, se les recomienda asistir a clases de rica, no para ser católico a la otra persona, porque no es necesario que la otra persona sea católica. Lo que sí se necesita es que la otra persona conozca la fe de su futuro esposo, para que pueda entender y comprender, ¿verdad? Y es así como lo que yo he visto, muchos de los bautistas que hay en el área han terminado católicos, cuando se han casado con una católica, con un católico de verdad que está queriendo hacer las cosas bien, ¿no?
Por ejemplo, he tenido en Lincoln, sobre todo, cuando estaba trabajando ahí en la parroquia, muchos testimonios de personas que tuvieron sus permisos para poderse casar en las iglesias bautistas y con el tiempo ellos terminaron haciéndose la otra persona católica en nuestra iglesia. Entonces era la única que tendría que recibir los sacramentos para poder acercarse a la confesión. Cuando no hay eso, la persona queda fuera de la obediencia de la iglesia y no puede acercarse ni a la confesión ni a la mesa eucarística. Sí. El próximo mes tengo una boda con una católica y un judío aquí en el templo. Interesante. Sí, entonces, Ese judío ya casi va a ser católico. Sí, y creo que él está abierto a la posibilidad de entrar a la iglesia, especialmente porque dice que quiere participar en una vida de fe con sus hijos. Qué lindo. Y él está de acuerdo que sus hijos crezcan dentro de la fe católica y la iglesia hace que hagan este juramento porque reconoce que la fe no es una verdad entre muchas, sino que es la verdad. Y tanto como el bienestar de los hijos es que se alimenten y que reciban bienes naturales, necesitan bienes espirituales, lo mejor de lo mejor. Sí. La iglesia simplemente está haciendo de una manera íntegra. Si reconocemos que esta es la verdad, ellos tienen un derecho a esta verdad y ustedes tienen un deber de darles esta verdad. Muy hermoso, porque entonces no tendría mayor validez todo lo que dice el sacerdote cuando está leyendo para después la bendición que les hace, la oración que les hace después de que ellos ya hacen el intercambio de votos, porque ellos adquieren un compromiso que no es para un momento, es un compromiso para toda la vida, ¿verdad? Se están entregando el uno al otro. Ahora, por ejemplo, cuando decía el padre de que algunas veces se da un permiso para que una pareja se case por lo civil, ¿cuándo sucede eso? Es que por los papeles necesitan estar casados por el civil para que los puedan pedir. Bueno, se pueden casar por lo civil, pero no se va a consumar ese matrimonio hasta que no sea por la Iglesia Católica. O si es, por ejemplo, porque en alguna ocasión dijeron es que necesitamos comprar la casa ya, pero tenemos que estar casados porque si no, no nos van a dar el préstamo. Pueden casarse por el civil, pero no puede ser consumado ese matrimonio porque tienen que mantener la castidad y la obediencia hasta que esté bajo el sacramento de la iglesia, que es el sacramento del matrimonio. En México suele suceder eso. Aquí en los Estados Unidos hay solamente una boda. Cuando yo caso legalmente y caso de una vez por la iglesia. En México, como hay una distinción total entre Estado e iglesia, se tiene que casar antes por el civil y luego después por la iglesia. Sí. Y la gente tiene esa distinción. La gente que viene de México, no sé cómo sea en Colombia, pero la gente que viene de México siempre tiene esa distinción bien clara porque hasta se vuelve como algo cultural. Sí. Porque en mi pueblo, cuando la gente se casa por el civil, se hace la bendición ese día con todos los parientes, vienen y dan la bendición pero no a se la consuma pareja. el matrimonio. No, claro, no, hasta que no se casen por la Y aquí, por iglesia. ejemplo, algo que tenemos, que ya la mayoría de ustedes tal vez lo sepan porque lo han vivido o porque tienen algún familiar, especialmente cuando están en las clases de RICA, es que cuando se casan por la iglesia, antes de casarse por la iglesia deben pedir la licencia de matrimonio en la corte y ahí llenan todos los papeles, toda la información y el día de la boda el sacerdote lo firma junto con los testigos de la boda, o sea los padrinos, y luego la iglesia lo manda por correo para que ellos puedan recibir su licencia su certificado de matrimonio por el civil. Entonces todas estas cosas son importantes tenerlas en cuenta. ¿Para qué? Para ahora llegar a lo que estamos hablando de lo que sucede en una casa, en un hogar. Porque ahora el esposo es el que, recordando y en base al juramento que hizo aquí como esposo, ¿verdad? Cabeza de hogar delante del altar, ¿qué juró? Se iban a mantener ellos siempre unidos en la enfermedad, en la salud, en el bienestar. Y los hijos, ¿verdad? Por eso esa oración tan hermosa, me encanta, por eso están en los matrimonios, cuando el sacerdote les hace esa bendición tan especial para sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero no es solamente una bendición que habla de las cosas materiales, pero sobre todo de las cosas espirituales. Y este hombre tiene que asegurarse de que en su casa van a haber solamente cosas del Señor, de la Iglesia Católica, ¿verdad? De lo que es realmente un hogar católico.
Y quiero hacer énfasis, y yo sé que es muy difícil porque todos de alguna manera hemos sido afectados por esto, de la importancia de que sí, está bien, se abrió la puerta y entró la desobediencia, que nosotros podamos reconstruir. Porque mientras que estemos con vida, nunca es tarde para poder reconstruir y arreglar y cerrar las puertas que se hayan abierto. Un padre, por ejemplo, no puede decirle a su hija, está bien, si te quieres ir, aunque sea por el civil, vete, no le puede decir eso a la hija. El padre siempre debe decir, hasta que venga a sacarte de aquí vestida de blanco, ¿verdad? Y eso debe ser, porque a veces se escucha de que es que queremos irnos a intentar a ver si nos funciona, ¿verdad? Y ya llevan 15, 20 años y tienen 8 niños y todavía están pensando a ver si de repente sí. No, porque el matrimonio no es nada para ensayar, porque es la gracia de Dios la que les está dando todo lo que se necesita para poder vivir un matrimonio hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la cabeza del hogar, porque me quiero quedar un poquito más, padre, si me permiten, lo de la cabeza de hogar, porque fíjense que los padres tienen una tarea allí de que cuando están educando a los niños necesitan ayudarle a que sus hijos, no por curiosidad, abran puertas que no se debe abrir. Especialmente nosotros en nuestra cultura hemos crecido mucho de que los niños no se meten en la conversación de los adultos, no abre cosas que no tenga que abrir, a ver qué es lo que está mirando, porque como decimos tradicionalmente, la curiosidad mata al gato, ¿verdad? Pero dice, mortificar la curiosidad para no abrir puertas al demonio es muy importante y solamente puede ser incitado y mostrado por los que tienen autoridad moral y espiritual en la casa, que son los padres. Pero si constantemente estamos nosotros cayendo dentro de lo que es la curiosidad, difícilmente los niños van a aprender que deben abstenerse de no mirar, porque hoy en día los niños lo quieren todo ver, todo tocar, todo coger, todo saber, y los papás, para no tener que explicarles y decirles que no, le dejan el teléfono y averigua tú. Y es que son también cosas que los papás no crecieron con esas herramientas, Sí. no crecieron con esas cosas y dicen, pues sabe cómo funcionará eso, pero ellos Que sí son les herramientas, pero que ellos se sí pueden les saben. convertir en armas. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, en la casa, el cabeza de casa necesita, y esto tiene que ser los dos, porque las mujeres no pueden decir, ay, qué bueno que le están hablando a él y a mí no me toca esto. Los dos son uno, ¿verdad? Una sola carne. Pero el que tiene que estar incitando, moviendo todo esto de la parte espiritual es el hombre. Y la mujer como costilla tiene que estar empujando constantemente de que, mijo, esto es lo que tenemos que hacer, mijo, hay que hacer tal cosa, pero el hombre es el que tiene que dar el ejemplo y tomar la decisión. ¿Por qué? Porque si hay buenos hábitos, eso va a crear virtudes. Pero si no hay buenos hábitos dentro de la casa en todo sentido, eso va a crear, ¿qué? Vicios, ¿verdad? Y por eso es importante que desde el comienzo, desde pequeños, hayan reglas para poder establecer buenos hábitos en el ambiente espiritual. Por ejemplo, el respeto hacia los padres, que es algo que se ha perdido mucho hoy en día. Esa es una tremenda puerta por la que entra el enemigo, porque los hijos le deben respeto a los padres toda la vida, desde pequeños, y no tiene, como hablábamos en la última vez, ninguna condición, que es solamente si paga la renta o solamente si trae comer o si me compra el carro. No, es el respeto que le deben, porque es un mandamiento de la ley de Dios. También para darnos cuenta de que a través de los malos hábitos, cuando entra la desobediencia, el enemigo, que es egoísta, que es desobediente, entra a la casa y hace que se dañe todo el funcionamiento de un hogar. Por eso quería quedarme un poquito más, porque la persona cabeza de hogar es la que tiene autoridad sobre todos los que están en esa casa. Por ejemplo, si está rentando cuartos, ese es otro nivel, si está rentando cuartos o lo que sea, tiene autoridad y puede decir qué puede y qué no puede entrar en esa casa. Y puede exigir, porque es una persona no solamente católica, pero que tiene autoridad sobre las cosas materiales que están allí. Muchas de las veces que nos piden ayuda es porque han tenido inquilinos que han traído cualquier otro tipo de cosas, han celebrado cosas raras en las casas, las han dejado contaminadas, y el siguiente inquilino o los mismos dueños de la casa son los que después se dan cuenta y se encuentran con una dificultad a nivel espiritual. Entonces, por eso es importante que cada uno pueda exigir. Por eso a los hijos, el tipo de películas que van a ver, la música que van a escuchar o lo que sea, el papel del esposo es asegurarse de que está protegiendo el hogar, ¿no?
Tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando mis papás llegaron de México y llegaron a vivir con mis tíos, una pareja con hijos, entonces ellos llegan como visitantes simplemente Sí. y el de la autoridad de la casa es dueño de el la que es el casa. dueño de la casa. El dueño de la Ok. casa. El papá y la mamá tendrían autoridad únicamente sobre ese cuartito en donde ellos están. Es que viene siendo casi lo mismo cuando se está compartiendo en los dormitorios de una universidad. Que si uno va a hacer una oración o lo que sea, uno tiene que limitarse al área que corresponde a esa persona. En este caso su papá es la autoridad de su hogar, pero tiene autoridad solamente sobre sus cosas que están en ese pedacito donde ustedes habitan. Ok, y con respecto de si uno está bajo de la autoridad, bueno, Los hijos están bajo la autoridad del papá. sí, pero por ejemplo, si estas personas, y eso se puede también, creo de una manera paralela al nivel parroquial, si son dos parejas viviendo en una casa, pero una pareja son los dueños de la casa y los dueños son los que dejan entrar algo malo a la casa, ¿afligiría también a la otra pareja? No, porque si la otra pareja que está viviendo allí, el cabeza de esa casa, desde ese hogar, está constantemente orando y protegiendo, esa oración los protege. Donde no hubiera ese tipo de protección, serían afectados por las influencias que hay en el hogar. No, la razón por que le pregunto eso es porque recientemente sucedió el sacrilegio del párroco de la parroquia allá en Nueva Orleans. Luisiana. Entonces yo me pregunto qué efecto tiene eso en los feligreses, aparte de como el efecto emocional, pero en el aspecto espiritual. Es que ahí ya no es como que son inquilinos, ahí ya sería como que si los hijos han llegado y han encontrado al papá o a la mamá en un acto aberrante. Y eso los afecta a nivel espiritual porque quien estaba allí era su padre espiritual. Entonces por eso hay que orar mucho por sanación para toda esa comunidad, porque es exactamente igual que si el niño o la niña llegan y encuentran a mamá o a papá siendo infiel. Los encuentran en el acto. Tienen la misma impresión porque estamos hablando del alma y de lo que eso causa en el alma y en el corazón de los niños, y nosotros se supone que debemos ser como niños para poder llegar al cielo. Y lo que hagan los sacerdotes nos afectan a nosotros como hijos de ese rebaño, ¿verdad? Sí. Todos ellos van a necesitar mucha ayuda. Sí. Es que también estoy pensando como, por ejemplo, tengo otros ejemplos en mente de parroquias hasta cercanas aquí en la diócesis de Charlotte que han tenido situaciones muy difíciles con párrocos hace tiempo, sí. Y unos que ya ni siquiera viven. Y, por ejemplo, todavía hasta el día de hoy se ve como hay disfunciones que quedan en la parroquia, sí. Como traumas de esa época cuando este párroco estaba en unas situaciones muy difíciles. Es que sucede lo mismo, por ejemplo, un caso que tenía recientemente de una persona que llegó para contarme, bueno, su esposo falleció, en fin, pero algo que a ella le sorprendió es que sus hijas, el día del funeral, se reunieron y estaban llorando por la pérdida del padre, pero lo que estaba hablando, que fue lo que le causó un shock a la persona, es que estaban hablando acerca de cuando el papá fue infiel, y todas ellas se dieron cuenta de que el papá fue infiel. Digo, qué difícil, porque se murió el Señor y claro, tienen un dolor, pero lo que más ha salido a flote es el dolor que Él dejó en ellas cuando ellas eran pequeñas. Por eso se necesita hacer mucho oración para sanar, para que el Señor sane todas esas heridas. Y en las parroquias necesitan hacer exactamente lo mismo. Los párrocos nuevos casi siempre recomendaban en esta conferencia que asistimos, ellos tienen que hacer casi como un exorcismo de todo lo que haya sucedido en esa parroquia y traer mucha adoración eucarística, y al comienzo no llegarán muchos, pero los pocos que van llegando van trayendo nuevamente la presencia del Señor, porque sucede lo mismo que los hijos van a decirle a la mamá, pero si papá tomaba, yo también puedo tomar. Si papá fumaba, sí. Yo también puedo fumar. Entonces a nivel espiritual hacen exactamente lo mismo. Porque estoy pensando que decía Fulton Sheen, que si tenemos un sacerdote mediocre, la gente va a ser bien pecadora. Sí. Si tenemos un sacerdote santo, la gente va a ser un poquito mejor. Un poquito mejor. Sí, un poquito mejor y un poquito mejor. Sí. Pero también hay que recordar que si el pueblo quiere sacerdotes santos, nosotros debemos ser santos.
porque nosotros nos ayudamos, por ejemplo. Ya ven, quedan ustedes. No todo, no todo. Porque, por ejemplo, los hijos a nosotros a veces nos cuestionan y nos hacen ver cosas y errores que uno dice, uy, yo debería ser la que le estuviera diciendo esto, pero resulta que son los hijos los que están diciendo, ¿y no te acuerdas lo que dijo el padre? Como me dicen algunas señoras, ¿no te acuerdas lo que dijo doña Rosa en la clase? Que no se debería hacer eso, que no deberías ir a este sitio, no deberías de comprar tal cosa. Los hijos nos ayudan a nosotros a mantenernos, son como un cauce, ¿no? Para encauzar este río nuestro y nos ayudan. Lo mismo con los sacerdotes. Si ellos ven que el pueblo es un pueblo santo, le dicen, Padre, queremos más confesiones, Padre, más misas, Padre, más adoración eucarística, Padre, queremos esto, Padre, ¿verdad? Entonces dice, bueno, este pueblo realmente quiere, pero no es porque quieran ser canzones, sino porque tienen hambre. Sí. Y el sacerdote les va dando según lo que ellos vayan avanzando, les van dando de a poco y van avanzando. De igual manera es un pueblo que no quiere nada, como el santo cura de Ars, que era un pueblo pecador y solamente llegaba una persona a la iglesia. Cuánta santidad tenía él y cómo poco a poco su santidad empezó a hacerlos traer, a venir a la iglesia, ¿no? Que desde las 5 de la mañana estaba él, ¿en dónde? En el confesionario, y él se la pasaba al confesionario, al Santísimo, hablando con el Señor en el tabernáculo. Eran los dos sitios donde él estaba, donde lo podían encontrar. Y su deseo de querer que el pueblo llegara a conocer a Dios fue tan grande que hasta él hacía penitencia por sus penitentes. Porque le preguntaban, ¿y usted por qué le pone penitencias tan leves a sus penitentes? Dice, es que las más fuertes las hice yo. Y eso alcanza santidad. Es como cuando el padre o la madre están haciendo sacrificios. Ya ven, para cuando se quejan que nomás les doy 3 Aves Marías, porque ya. Entonces, no sé si ya pudiéramos pasar al siguiente, y si tienen alguna pregunta acerca de esta parte de lo que es la jerarquía de la autoridad y la importancia de esa autoridad de los padres. Entonces, yo sé que es difícil lo que estamos hablando porque tuvimos una experiencia, solamente para cerrar esta parte, de una madre que venía llorando al padre cuando estábamos en Lincoln, le dijo, se quiere casar por lo civil, no hay nada que yo pueda hacer. Lloró muchísimo. Y el padre le dice ella, pero puedo ir aunque sea a la reunión. Dijo, no, ni a la corte ni a la reunión. Usted no puede aparecerse allá porque usted no puede apoyar nada de lo que está pasando allí. Y qué difícil porque sus otros hijos, su esposo y todo el resto de la familia fueron a la corte y se fueron al parrandón de la Unión por lo Civil. Y ella se quedó porque le decían todos, es que tú eres mala madre, como que no le estás apoyando, que no le estás queriendo. Y el padre dijo, esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuándo es la boda? Y la señora le dio la fecha y éramos solamente los 3. El padre le dijo, esa misma hora vamos a celebrar una misa. Y éramos los 3, la señora, el padre y yo, y fuimos a la misa a la misma hora en que ese muchacho se estaba casando por el civil. Y la señora lloró amargamente, pero le entregó ese deseo al Señor de que su hijo pronto se casara en la Iglesia Católica. Al año, exactamente al año, el hijo convalidó el matrimonio en la Iglesia Católica. Y él le decía que lo que más le había dolido, porque eran muy cercanos, era no haber visto a la madre allí, en esa unión, pero que comprendió que lo amaba tanto que seguramente si no estaba ahí era porque algo malo estaba haciendo él. ¿Se dan cuenta? Si nosotros nos mantenemos en la verdad, en lo que Dios dice que tenemos que hacer como padres, como hijos, los hijos volverán cuando no nos vean que estamos involucrados con ellos, porque el mundo es como un río desencauzado, ¿verdad? Va corriendo, se va llevando todo lo que encuentra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Estar agarrados a la roca. No dejarnos llevar con ellos. Ellos necesitan que nosotros estemos bien fuertes sobre la roca para que ellos vean que hay una razón por la cual algo grande debe haber en la Iglesia Católica desde que mamá queriéndome tanto o papá queriéndome tanto no me apoyaron la decisión que yo tomé. Lo mismo cuando los hijos, otro caso que cabe tal vez aquí, salió embarazada la muchacha de 16, 17 años y los papás no sabían qué hacer. Entonces, si la muchacha toma la decisión de vivir en castidad, el muchacho en su casa y ella en su casa, los papás la pueden tener en su casa y con el bebé, pero ellos tienen que estar viviendo en castidad, no son esposos. Pero una vez que ella toma la decisión, que esa fue la decisión que tomó ella, en que quiso irse con el muchacho, ya le tuvieron que cerrar la puerta de la casa. Eso es algo muy duro.
Y se veían al nieto, veían a la muchacha fuera de su casa, porque el papá decía, en esta casa no, si no es con sacramento no. Así de fuerte tiene que ser el amor que nosotros tengamos por la iglesia y así de fuerte debe ser el amor que tengamos por los hijos, que realmente querramos llevarlos al cielo. Y no son decisiones fáciles, ¿no, padre? Para nada. Es bien, bien complicado, porque el mundo, ¿qué le va a decir a uno? Que somos malos, qué malos que son. Por eso desde un principio, por ejemplo, muchas de las situaciones que he hecho como algo que se llama una sanación radical, que declara un matrimonio válido desde su comienzo, sucedió que no se pidió el permiso porque la persona no pensó que ellos pensaron que estaban haciendo las cosas de la manera correcta. Por ejemplo, una muchacha católica se casó con un judío y ella pensó que esta era la manera de cómo casarse con un judío, que era simplemente ir a casarse por el civil, y porque ella no creía que él se podía entrar dentro de un templo. Pero le estaba platicando eso al padre John, y dije, pues yo creo mucha gente también, o sea, no concibe de estas ideas, de esas situaciones, y dónde van a aprenderlo. En el catecismo están aprendiendo de muchas cosas, pero a veces pues nunca tocan como, cuando tienes 15 años no estás pensando en casarte en ese tiempo. Entonces es simplemente de tener constantemente una comunicación con la iglesia. Eso es importantísimo, la comunicación con la iglesia y los papás bien evangelizados y catequizados, para que los papás no sean los que digan, pues sí, pues si les parece bien así, váyanse así, vayan y traten, porque a veces saben qué dicen, ese de pronto la va a dejar el tren, o ya no va a conseguir a otra persona, o a lo mejor ya no va a tener esta oportunidad. Y ven el matrimonio como una oportunidad, no como verdaderamente el sacramento al cual está llamada la persona para vivirlo para toda la vida. Pero de aconsejar a los hijos desde un principio y no llegar a un punto donde estás 3 días antes de la boda y decir, ay, me estoy dando cuenta que no puedo ir a la boda. Exactamente. Por eso es que de chiquitos hay que decirles, si no es por la iglesia, no me esperen ver allá, no voy a llegar. Sobre todo que si los papás han acostumbrado a los hijos a que cumplen lo que dicen, esos hijos saben que esos padres lo van a cumplir y no van a llegar, ¿no? Bien, en cuanto a la parte espiritual, no sé si tienen preguntas para que ahorita las puedan anotar. ¿Qué tiempo tenemos, padre? Porque siempre nos... Faltan 15. Ya faltan 15. Sí. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente. La siguiente era, los esposos entonces tienen una autoridad, el esposo sobre la esposa, y el esposo como cabeza de la casa tiene una autoridad específica. Por ejemplo, dice el padre biológico o el padre legalmente de los hijos legalmente adoptados. ¿Recuerdan que hablamos un poquito de eso la última vez? Estos hijos que son adoptados legalmente, el padre adquiere toda la autoridad sobre ese hijo que está siendo adoptado con papeles. No que lo tengo por 15 días o 20 días o que a lo mejor lo voy a adoptar, no, es para el que está adoptado legalmente. Es hermoso como el Señor, nosotros estando aquí en el mundo, nos acoge con estas leyes y estas cosas que nosotros hacemos, porque si no fuera válido, ¿dónde quedarían, verdad? Los padres que después de tanto luchar por un bebé, adoptan y que no tuvieran ese cobijo espiritual con los hijos adoptivos, sería muy complicado. A la parte que yo quería llegar la última vez es esta. ¿Cuánto tiene que orar una pareja para cuando ellos van a adoptar? Porque los hijos son adoptados y están cobijados por la familia católica que los adopta, pero ellos vienen con unos genes de las familias que los engendraron. Y ellos van a traer en esos genes y en esa historia cosas que seguramente son contrarias a lo que los padres adoptivos le van a enseñar. Por eso desde el comienzo el cabeza de casa tiene que estar constantemente orando por esta nueva familia y estar orando padre y madre por ese hijo adoptivo, porque circunstancias se van a presentar cuando tienen 13, 14 años, que a veces dicen nosotros no le enseñamos, lo cogimos desde que tenía 3 meses, 6 meses, no sabemos de dónde está teniendo todo esto. Nos explicaban en la conferencia, muchos de los casos que les llegan es precisamente de padres adoptivos que jamás oraron por esa adopción y ahora están sufriendo las consecuencias de todo lo que están viviendo los muchachos, ¿no? A veces cuando tienen estas
iras, odios, rencores de las familias que se han pasado de generación en generación, los niños también lo que hayan vivido durante el tiempo de la gestación manifiestan todo este tipo de cosas. Sí. Hay una mujer religiosa, Sister Miriam James, que fue adoptada y ella fue muy rebelde, o sea, estaba ya a los 20 años era alcohólica, hacía drogas, tenía una vida muy liberal en la universidad con varios muchachos y su mamá creo dice que un día bajó, tenía una capilla, era una familia muy católica que Los que bajó. la adoptaron. Sí, la adoptaron y bajó a la capilla y le dijo a la Virgen María, ya es tu hija, ya no es mía. Y que en ese momento hubo un cambio total y fue que conoció a un sacerdote de esa orden religiosa a la que ahora pertenece y ahora es una religiosa y habla sobre su transformación y sanación. Qué bendición. Total, sí. Ahí donde se ve entonces un testimonio claro de esto que estamos hablando. Los padres deben orar, ¿verdad? Y sobre todo darse cuenta que ellos tienen a nivel humano el deseo y el amor para darles a estas criaturas. Pero a nivel espiritual realmente no hay esa conexión todavía hasta que no sea algo que venga una ayuda superior, ¿verdad? Del Señor, de que les pueda unir verdaderamente a nivel espiritual, pasando primero ese amor por yo lo diría como el colador, que es el manto de la Virgen María, que fue precisamente lo que hizo la madre, ¿no? Al orar y reconocer que antes de ella ser la madre, es la Virgen María, porque se necesita que se sane todo lo que ellos heredaron de los padres biológicos. Eso es importante. ¿Quiere que continuemos o quedamos con si tienen preguntas o algo? Porque la próxima vez vamos a terminar de hablar de la autoridad sobre los hijos menores, quiénes son menores, cuáles son los adultos, qué es lo que pueden o no pueden hacer dentro de una casa, qué es lo que, cómo debería manejarse la casa. Y también hoy dejamos a las señoras un poco tranquilas, porque la última vez estuvimos mucho con las mujeres, esta vez fui más con los hombres, pero también vamos a ver acerca de la autoridad de la madre, lo importante que es dentro de la educación de los hijos. ¿Podemos ver si hay preguntas? Bueno, entonces si hay preguntas, tenemos como 5 o 10 minutos. Sí. Depende. Puede haber un permiso para que la persona católica se puede casar en la iglesia metodista, de donde sea la otra persona, pero se necesita un permiso. Siempre y cuando hayan hecho el permiso que nosotros hablamos al comienzo con el obispo. Tiene que tener el permiso, la dispensación, para que se pueda casar con otra persona que no es católica y pueden celebrar la ceremonia allá. Pero luego aquí yo siempre he visto, después de que la han hecho allá les gusta otra celebración, entonces vienen a la iglesia católica para que el que es católico pueda tener una pequeña ceremonia. Sí. Y me pasó en una ocasión que teníamos más de 80 invitados en esa ceremonia y solamente 4 fueron los que comulgaron, porque ya habían hecho el matrimonio en la bautista y vinieron todos para la iglesia católica, solamente 4 estuvieron comulgando, pero él tenía el permiso y todo para poderse casar con ella. Se pueden casar en las dos porque realmente allá es por el respeto a la iglesia y la ceremonia, y las costumbres que tienen ellos, pero aquí es para que él se mantenga, o la persona que se está casando, con el sacramento de la iglesia. Bueno, también pero también sí. No necesita. Por la católica, porque recuerde que el católico tiene que tener este permiso del obispo y en ese permiso hay el juramento de que todos los hijos que nazcan de esa unión tienen que ser criados en la iglesia católica, quiere decir con los sacramentos. No, entonces desde el comienzo no se pueden casar. Porque por eso decíamos que al comienzo la pareja, el que es católico, tiene que explicarle al otro lo que es la iglesia católica, y que vayan a clases de rica o lo que sea para que conozcan, y tiene que estar abierto a que los niños vayan a la iglesia católica. No se puede oponer, sí. Ellos no pueden venir a su casa.
pueden salir de la casa porque lo que estamos tratando es de cuidar todo lo que está espiritual. O sea, en el momento en que están entrando a la casa o que la mamá los está visitando, lo que sea, está apoyando con su presencia moral y espiritual lo que el hijo o la hija ha hecho. Por eso se van a ver en un café, en un restaurante o lo que sea, conviven de esa manera. Y así es como ellos se dan cuenta de que hoy está bien delicado que ella no entra a mi casa, porque realmente no es un hogar cristiano, está en desobediencia, es un católico que está en desobediencia. ¿Cómo puede entrar a visitarle? ¿No? Apoyándole, como si fuera un hogar regular. O la pareja venir a la casa, no. No, se pueden ver afuera. Es para mantener el orden de la autoridad moral y espiritual. Sí. Ahí es una decisión bien difícil y han habido personas, por ejemplo, teníamos un caso así, donde la madre fue a cuidarla y después se devolvió, se fue ella para ella, dijo yo aquí ya no, ya nada más porque lo hizo más, no como madre apoyando lo que ella estaba haciendo, sino desde la caridad por la hija en el tiempo que la necesitaba. Y por ejemplo, hay otros casos también que teníamos en que ya estaban los nietos y las abuelas con los deseos de tener los nietos en la casa, los nietos entraban, pero los papás no, hasta que tuvieran el sacramento. Sí, sí, ellos no tienen la culpa, que es muy similar a lo que pasa en la Iglesia Católica, que cuando vienen los papás a pedir el sacramento del bautizo, si los papás no están casados por la Iglesia, ¿se le niega el sacramento al niño? No. No, ¿verdad? ¿Qué culpa tienen las criaturas de que los papás estén en desobediencia? Ninguna. Pero muchas veces son esos niños los que hacen que los papás vengan a la iglesia después de recibir la clase de preparación prebautismal o algo así. Pero por ejemplo Sean ellos. también, o sea, como hay otras circunstancias que también podían prestarse, ¿no cree que para recibir a una hija o un hijo que no está en una situación normalizada dentro de la iglesia, pero a lo mejor por una necesidad como económica o de salud necesitan entrar? ¿Sí me explico? Por Eso ejemplo, tienen que hablarlo mucho, sí. Sí. Eso tiene que ser muy bien hablado, pero sobre todo con el Señor, o sea, bien orado. Porque han habido circunstancias en donde a veces dicen que es por la cuestión económica, pero ya quedan es en la casa Sí, y empiezan todos los desórdenes, de todo lo demás, por ejemplo, de lo que estaba hablando el padre, de que ya el esposo, compañero, no sabe lo que es ser esposo porque no ha salido a trabajar y a esforzarse por la esposa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se casan no sabiendo ni en dónde vamos a vivir, lo importante es que nos casemos. O sea, no ha sido todo planeado como debería de. Y es que lo que planearse. pasa es que se empieza a borrar la distinción entre una ayuda y luego a promover lo que se está haciendo. Sí. Entonces ese tiene que ser como muy, bueno, se requiere de mucha prudencia realmente para ver si realmente esta pareja que no está en una situación normalizada realmente necesitan esta ayuda y hasta qué nivel realmente les pueden ayudar. Y, Sí. Tengo por ejemplo, en la última, ya para casi terminar, de una pareja que ella es católica de cumplimiento, ¿verdad? De vez en cuando. Él es bautista. Y de una charla, una conversación que tuvimos de todos los papeles que él tiene que llenar, las anulaciones y todo para poder ser el sacramento del matrimonio, dijo, muy chévere, cool, dijo él, yo quiero ser católico. Me dice, yo quiero ser católico por todo el orden que tiene la iglesia, porque ella estaba alborotada diciéndome, es que es imposible, que la iglesia no nos ayuda, nos tienen afuera, ¿por qué? Y él le decía, cálmate, cálmate, que ella tiene razón en lo que nos está explicando, es un orden. Dijo, mi iglesia no tiene eso, allá cada cual hace, llega y entra y hace lo que sea, pero tu iglesia tiene un orden y yo quisiera tener una iglesia, pertenecer a una iglesia que tiene un orden. Y él ya está a punto de empezar, yo creo que el próximo mes, las clases de Rica, imagínense ustedes. Entonces por eso es importante ser un buen católico, tener conocimiento de las enseñanzas de la iglesia para que nosotros podamos enseñar a otro, comunicar a otro, o si se enamoran de una persona que no es católica, que pueda ser un buen modelo para él o ella y atraerlo a la fe. Y si no es para que se convierta, no, tranquilo, no se tiene que convertir a la fe católica. Eso fue lo que me dijo él cuando yo le dije, usted tranquilo, que usted no tiene que convertirse, usted no tiene que venir a la iglesia católica para casarse con ella. Dijo, eso me encanta todavía más, porque si usted fuera para mi iglesia, ya le dirían que usted tiene que convertirse a mi fe para poderse casarles. Aquí no, usted lo que necesita es estar de acuerdo en estos compromisos que van a adquirir.
y que los hijos sean educados en la fe católica. Así es que es muy hermoso cuando nosotros tenemos conocimiento de la fe. Sí. A ver, otra vez. Están. Una familia constituida por madre e hijo. Ajá. Luego los padres de la madre, se mudan con Los abuelos. los abuelos. Se mudan, o sea, no es la madre con el hijo mudándose a la casa de los abuelos, sino los abuelos mudándose, no, esta es su casa, la de la madre. Y la madre la que tiene la autoridad ahí moral y espiritual. Ese es su pedacito y ese tiene que ya sí está constituido. Sería diferente si es la madre la que se va con el hijo a la casa de los padres, está bajo, es al Autoridad. contrario. Tienen que respetar su espacio, ¿no? Y la autoridad. Eso es importantísimo. That makes sense. Y con los nietos a veces es difícil. Sí, no sé si quiera decir algo más o lo dejamos hasta ahí. ¿Tenemos una charla más o tenemos dos más? En diciembre no sé si tenemos Pues pensé El que cuarto íbamos do- a terminar este tema el pronto, cuarto pero no. viernes, el mes de diciembre, creo que es Navidad. Ya lo tengo aquí las fechas por si las Sí. quieren anotar y para los que nos están viendo por el live stream en vivo. La siguiente va a ser el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. 18 de diciembre, ok, perfecto. Tenemos esas dos todavía. Pensé que íbamos a alcanzar a terminar este tema tal vez para la siguiente, pero yo creo que vamos a quedar con dos más Sí. para poder terminar todo lo que tiene que ver con la jerarquía de la autoridad, que pienso que es el tema que es todavía muy importante, ¿no? Ya vamos llegando a lo más suave. Yo creo que lo más fuerte fue el mes pasado y lo de ahora, porque es difícil entender a veces estas cosas, porque la realidad es que no todo el mundo está viviendo en una obediencia o no tiene el conocimiento. No es que la gente sea desobediente porque sí, es que no han sido evangelizados o catequizados y las decisiones que han tomado pues no han sido de acuerdo a la fe que profesamos, ¿no? Pero les decía, todo tiene solución. Y esto se soluciona con un sacramento maravilloso que tenemos. ¿Cuál es? La confesión. Cuando uno se da cuenta de que ha fallado, de que ha apoyado algo que no debía o lo que sea, esa confesión, cuando un padre o una madre reconoce que he apoyado con mi autoridad moral y espiritual algo que no debía, se rompe cualquier cadena que el enemigo haya puesto sobre los hijos, hijo o hija, por esa desobediencia. Se rompe y el Señor empieza a darle la gracia de que se empiecen a arreglar las cosas y terminan casándose por la iglesia o lo que sea que haya sido la dificultad que hayan tenido, ¿no? Pero si se niegan, pues se sigue agrietando todavía más, ¿no? Y eso queda en cuenta para nosotros cuando le vayamos a dar cuentas al Señor de qué hicimos con el hijo, la hija, la familia, la autoridad que nosotros teníamos, qué hicimos con esa autoridad. Amén. Amén. Bueno, Padre. Bueno, gracias, Rosa. A usted, Padre. Terminamos Muchas con una gracias. oración entonces. Sí, Señor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Madre Santa, en tus manos encomendamos todas nuestras necesidades y te pedimos que las purifiques y que las presentes a tu divino Hijo. Y pedimos todo esto mientras digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos por haber venido y gracias a los que se sintonizaron también. Nos vemos el próximo mes. Muchas